Bueno, doctor Pedro, gracias por recibirme. Por favor, al contrario, el agradecido soy yo de que tenga en cuenta para estos trabajos siempre las cosas de Dios. A mí me gustan mucho. No, y también el doctor a cargo de la salud de mis papás, siempre cercano. Gracias a Dios, es un honor, es un honor. Cuidando ahí de los viejos, cuando mamá estuvo ahí en sus últimos tiempos, también estuvo acompañando, sí. Y por eso de toda la familia, mucha alegría siempre de verlo y agradecimiento. Pero hablamos con Lautaro, con Victoria, los pastores en la iglesia, y hablamos de cómo a partir de la fe las personas de la congregación empiezan a vivir eso que aprenden de la palabra, es impartido en la iglesia, claro. Después llega a su tarea diaria. Tal cual, es así. ¿Cómo lo vivís esto, precisamente, todas las semanas? Muy bien, porque todo lo aprendido hasta ahora como profesional incluyo yo en las consultas diarias, tanto en mi profesión, en el desempeño diario, y si por ahí podemos hablar también de la palabra, claro. Siempre respetando la preferencia de ideología ¿no es cierto?, del paciente. Claro. Pero en cuantito vemos el interés que tiene por las cosas de Cristo, entonces entramos con todo respeto, lógicamente. Claro. Doctor, especialista en... Yo soy tocoginecólogo, que sería obstetra y ginecología, dos especialidades ensambladas en una. Ok, sí. Bien. Y en esas charlas que se dan desde lo profesional, hay un vínculo que es hacia los pacientes, sí. Muchas veces hasta los familiares de los pacientes. Familiares se van enganchando unos con otros. No son todos, pero sí la mayoría se prende. Nos damos cuenta allí que hay mucho desconocimiento de las cosas de Dios. Es más, hay gente joven que cree que las iglesias o las cosas de Dios es cosa de gente grande. Entonces le doy a entender que eso fue, es y será. Todas las generaciones venideras, claro, serán de Cristo. Claro, sí. Entonces sí. Algunos entienden porque esa creencia vulgar, digamos, de que... Claro, y cerrada. Que es cosa de viejo, así dice. Claro. Con respecto a, decíamos ahí, tenés una variedad de los pacientes de la familia, también tenés tus colegas, ¿no? Las sí. Personas... Ya que hace años transitas seguramente. Claro, con los colegas también es un poco más complicado. ¿Por qué? Me incluyo, ¿no? Al principio, cuando en el año 2000 empecé a incursionar en la iglesia cristiana, y en principio, por una ignorancia espiritual, que después aprendí este término, era difícil ensamblar la ciencia con lo espiritual. Es más, todos sabemos de que los médicos somos elegidos por Dios para cumplir esta función. Claro. Gracias, ¿no?, a Él. Pero la mayoría piensa de que los tiene todo en sus manos, sin tener en cuenta que el poder está en el Señor. Claro. De lo que haga nuestras manos. ¿Entiendes? Entonces cuesta ensamblar esa parte entre la ciencia y lo espiritual en muchos que tienen esa ignorancia espiritual, ¿no es cierto? En el buen sentido, ¿no? Claro, y eso te lleva a todos los días tener la conciencia del conocimiento, del estudio, la experiencia, la actualización profesional. Claro. Pero la obra termina siendo... Claro, ahí está demostrarle a ellos en qué nos transformamos. En el caso, digo, siempre hablo en plural porque mi esposa y yo estamos lo mismo. Claro. Ella en un centro, yo en el otro, y hacemos el mismo trabajo los dos. Entonces, demostrarles el cambio que se produjo en nosotros, el habernos metido, adentrado muy profundo en las cosas de Dios. Gracias a Él, nosotros de que pisamos Comodoro hace 11 años, tuvimos la gracia de conocer el Ministerio Internacional Casa de Reconciliación, donde hoy estamos cumpliendo funciones. Claro. Y ahí aprendimos mucho. Si bien veníamos de otra iglesia tradicional, ¿no es cierto?, ahí aprendimos mucho. Gracias a nuestros padres espirituales, el apóstol Rodrigo, la profeta Mirna, que han ocupado su tiempo para nosotros, nos han enseñado mucho, tomamos ejemplos de ellos. Hicimos también el IPL, que son un curso de 3 años para profundizar todo el conocimiento de las cosas de Dios. Siendo doctor, sí, ginecólogo, obstetra, atendiendo pacientes. Además hiciste el Instituto Patagónico de Liderazgo. De liderazgo los 3 años. 3 años. Los 3 años. Eso nos sirvió mucho para el desempeño de nuestras actividades. Claro, no solo dentro de la iglesia.
No, solamente la iglesia no. Claro. Lo de la iglesia sí también mucho, pero también nuestra profesión. Qué bueno. El tema es tratar, por ejemplo, el caso mío, el grueso de mis pacientes son mujeres, la mayoría grandes, algunas grandes, ¿no? Vienen con problemas de chica, Claro. algunos traumas que se llaman la psicología. Nosotros hablamos de malas experiencias que hayan tenido y que han generado las raíces de amargura, la falta de perdón. Claro. Todo eso aprendimos en el IPL para poder trabajarlo en el consultorio. Claro, después en el día a día. Y hacemos como un trabajo de psicólogo también ahí para la paciente, ¿no es cierto? Y se dan cuenta ellos dónde pueden estar los problemas físicos que están acarreando después de 40, 50 años. Claro. En una charla con el doctor descubren otras cosas. Claro, porque nosotros entendimos que primero se enferma el alma. Claro. Muchas veces se dice así, vos lo que tenés enfermo es el alma. Y uno dice, o se dice sin conocimiento por decir, pero realmente existe la enfermedad del alma que al final termina enfermando el cuerpo. Claro. ¿Qué le dicen somatizar? Claro, somatizar, que en psicología sería organoneurosis, que termina enfermando algún órgano del cuerpo. Claro. Sí. Y está bueno esto de que a veces vemos, creo yo, a veces uno piensa un profesional, un doctor, un médico, un abogado, etcétera, termina sus estudios y hace su práctica y bueno, aprende de la Biblia, va al instituto, va a la iglesia, pero no se involucra en un instituto bíblico. Sí, no. ¿Y a qué edad empezaste el instituto bíblico? El Instituto Platónico de Liga. En el año 2000. Yo puedo cumplir 70 ahora, así que bueno. Habrá sido, sí, 50 y pico de años. Sí. Claro. Sí. Y en el trabajo del día a día, ¿tenés algún versículo, alguna referencia de que el fin de semana aprendiste algo en la iglesia y justo lo viviste alguna situación en la semana en el consultorio? Sí, todas las palabras de los domingos o algún discipulado general que nos hacen, siempre tenemos muchas enseñanzas como para aplicar en el día a día. Claro. Yo siempre tomo como ejemplo una prédica que dio la profeta sobre la ansiedad. Ah, mira. Sí. Lo he mirado, como esto está en YouTube, lo he mirado 3, 4 veces porque uno que me gusta en la forma que Dios se lo entiende muy bien, además nos sirve para aplicar después, como decía, en la actividad diaria de nuestra profesión. Claro. Y como esas muchas palabras, todas casi. Y que dentro a veces uno piensa la ciencia y la fe, están juntas, no están juntas, tienen que ver o no, mucha gente las separa, mucha gente las junta. Tu perspectiva de años como doctor, habiendo estudiado, actualizándote en el trabajo y entendiendo y conociendo la palabra de Dios. Sí. ¿Qué pensás de la ciencia y la fe? Tienen que ir de la mano. Yo ruego que mis colegas tengan esta revelación. A los que lo tengo cerca le hablo, le muestro, le digo. Tengo muchas experiencias de milagros. De milagros. Después reconocí que son milagros. Cuando en realidad un colega me puede decir en común, qué suerte que tenéis. No es suerte. Claro. Es la mano de Dios. Y he tenido en el año 2004, aún cuando recién incursionaba en el cristianismo, que yo siempre digo el jardín de infante de lo que estaba aprendiendo, claro. Aún ahí tuvimos una resurrección. Wow. Sí, una resurrección sin saber en profundidad de qué se trataba, pero sí confiando ya en Dios. Claro. De ambos, porque era una cesárea. Lo sintetizo porque tiene su historia, ¿no? 2004. O sea que ya hace 22 años. Y después hemos adquirido muchas experiencias de milagro en lo cotidiano. Cosas sencillas, pero se nota que es la mano de Dios. Claro, aprender a verlo. Sí, aprender a verlo. Lo que es el discernimiento. Encontrar eso en medio de algo quizás rutinario. Sí. Encontrar la mano de Dios. Te iba a preguntar justo en tu lado obstetra. Tenemos 2 hijos con Vanina. Y
nos acordamos de la doctora Silvia López, la obstetra. Sí. Como el valor que tiene la persona que te acompaña en el embarazo, quien recibe a tu hijo, fueron 2 cesáreas Sí. de Bari, que Mike Manu nació y ahí el momento. Sí. ¿Qué sentís? Y justo me vinculaste ahí que Dios es el que hace la obra, pero cuando llegas a un parto decís, ok, viene una nueva vida al mundo. Sí. ¿Orás? ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo te preparás? Y pido a Dios que todo vaya bien. Es más, voy confiado porque está en la mano de Él ahí. Claro. No, nunca pienso que va a ocurrir algo malo. Aún en las experiencias mías, cuando he estado en situaciones un poco alentadoras en cuanto a la salud mía, que lo pasé, que lo vamos a pasar y lo tenemos por qué no pasar, no tenemos por qué no pasar. Claro. Entonces, ahí he visto la mano de Dios también, para mí y con lo mío. Claro. Que Él actúa ahí, Él actúa ahí. Porque ahora tengo más de 45 años de ejercicio en la profesión. Cuando creí que sabía todo, porque ya llegué, hice cursos, congresos, todo lo que te imagines, libros, actualizaciones, y creí que sabía todo. No, me faltaba una parte. Cuando incursioné en el IPL, Sí. había sido que me faltaba la otra mitad, la sanación espiritual. Toda esa parte me faltaba, Claro. que ahora completamos. Seguramente me falta mucho, Sí, pero me doy por satisfecho hoy todo lo que aprendimos. Alma y cuerpo, te encontraste que estabas con todo el cuerpo y te faltaba el alma. Me faltaba lo espiritual. Eh, Eso siempre doy testimonio de eso porque así lo siento, así lo sentimos con mi esposa. Claro. Sí. Y ahí justo mencionaba a tu esposa y te iba a preguntar, misma tarea, distintos consultorios, pero abordando muy similares situaciones seguramente. ¿Cómo se han complementado desde lo profesional Sí. hacia lo espiritual luego en el transcurso de los años? Bueno, mi esposa se dedica a los niños, hace pediatría. Entonces, hace muchos años que trabajamos juntos. Cuando atendíamos partos, cesáreas, andábamos juntos. Claro. Porque donde había un parto, una cesárea, estaba ella para recibir al bebé. Entonces, todo lo que nosotros iniciamos desde la gestación completa, después continuaba ello hasta que el bebé ya se hizo grande. Claro. Y con esta modalidad hemos atendido 2 generaciones. Wow. Por allí, esa nena que nació tal fecha, se hizo mamá después. Claro. Y volvemos a atender el parto de esa nenita. Wow. ¿Y qué Imagínense, le pasa? pero eso llena el alma. Claro, eso te iba a preguntar. Llena el alma. El mejor pago es ver la felicidad de esa familia o generaciones. Claro, yo te iba a decir, exacto, tengo ganas de cruzarme a Silvia López, la pediatra de mis hijos. Sí. O sea, y tenemos la obstetra y el pediatra, el doctor Jorge, Sí. un amor de persona. Fuimos a los 15 días que se va el pediatra del nacimiento de mi hija ya hace 15 años. Pasa bueno. Y el doctor Jorge es la persona que uno quisiera encontrarse cuando vas a un hospital, un doctor, que vas a un consultorio. Es la persona, por eso, y espero que los que vean también encuentren la cuestión de empatizar con aquellos doctores donde te encontrás con seguridad para atenderte, sí. ¿no? Sí, claro. Volviendo al tema, pero me hiciste acordar de Silvia López y del Qué bueno. doctor Jorge. Sí, no, pero que uno se ensambla con el cariño, la amistad. Y siempre digo, el médico, más en este caso nuestro, tenemos la puerta abierta para entrar en lo más íntimo del ser humano. Lo más íntimo, en este caso, de la mujer. Y darle la felicidad con la ayuda de atenderle un parto para que nazca su hijo, el fruto del amor. Entonces es lindo, es agradable. También tomamos como nuestro. Claro. También sí, tomamos como entonces es nuestro. parte de la historia. Sí. Y ahora vamos de la cuestión, y justo al comienzo hablabas de ideologías y demás. El tema del aborto. Sí. ¿Cómo has transitado quizás el momento antes de la ley, después de la ley? ¿Con qué cosas te encontraste? Situaciones de encierro, quizás profesional, pero ¿cómo lo has vivido? Bueno, se creó la ley, ¿no es cierto? Pero nosotros, chicos, al matricularnos en esta provincia de Chubut, tenemos la opción de elegir formadores de conciencia, ¿sí o no? Entonces ahí vamos a elegir cuáles son las preferencias nuestras. Claro.
Y ahí entonces nos tildamos formadores de conciencia. No estamos obligados ante la ley a realizar aborto, en el caso mío como ginecólogo. Claro. Y tengo el choque a diario de chicas que vienen a proponer que se le haga un aborto de acuerdo a la ley. Algunos se enojan porque la ley estipula y cómo podemos negarnos, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que ante la ley estamos exentos de esto. Claro. ¿Y cómo te llegó algún caso que siguió con el aborto y algún otro caso que se arrepintió del aborto? ¿De hacer un aborto? Sí, las que yo me negué a hacerle y tampoco le digo, anda, vele a fulano, mengano, porque eso sería complicidad. Claro. Entonces le digo, busca otro lado porque acá yo no me dedico a esto. Claro. Directamente a veces empleo la palabra aborto, hija o hijo, yo no hago acá aborto. Así directamente a ver si le llega un poquito y bueno. Claro. Sí. Entonces eso hace que ellos se rebusquen por otro lado porque hay centros y en el hospital mismo que no todo, hay 3 o 4 nomás de todo el plantel profesional que se dedica a eso, ¿me entiendes? Ah, mira, entonces en los profesionales tampoco es que todos están... No, la mayoría está sin obligación. Y respecto al momentos de pensar en familiares, sí. Cuando hay un fallecimiento, sí. Quizás estás en las tareas, sucede o has conocido un caso... ¿Cómo te relacionás desde tu fe y quizás todo esto, la parte del alma, hacia las personas que son los que duelen en ese tiempo? Y uno se involucra. Si es un paciente muy allegado, aunque no sea, que nos ve por primera vez en una situación caótica y sucede cosas de esas, nos sentimos muy mal. Porque nuestra profesión es salvar vida. Claro. Desde ese punto también hay discrepancia con el tema del aborto. Claro, sí. Si juramos para salvar vida, ¿no vamos a estar realizando lo contrario? Entonces, desde ese punto de vista también nosotros nos involucramos con el paciente y nos sentimos mal si se pierde una vida. Con la diferencia que a través de los años académicos que tenemos, nos enseñan a crear una pared, un bloqueo. Claro. Un bloqueo de la relación médico-paciente, que no es fría, porque nosotros también tenemos sentimientos, pero tenemos que hacer un bloqueo para poder actuar, porque si nos dejamos llevar por las emociones, claro, no vamos a hacer nada. Hay que avanzar para tratar de salvar esa vida más allá de lo sentimental. Claro. Entonces se crea una barrera psicológica, que es automático, ya con los años después se pone automático, pero eso no nos deja traspasar la barrera y sentir lo que siente la otra persona. Totalmente. Sí, claro, familiar. Nunca es complicada esa parte. Sí, es complicado. ¿Qué le recomendás, aconsejar a los jóvenes o adolescentes que están soñando ser médicos, están estudiando, involucrarse en la medicina, pero con esta perspectiva de la palabra de Dios, en tener a Cristo en el corazón? ¿Qué le recomendás? Sí, directamente si tomaron la decisión o tuvieron esa decisión de estudiar medicina es porque está elegido por Dios. Entonces que avancen porque se puede. Es un poco larga la carrera, es complicada, pero no es difícil. El que se propone termina, como cuántos somos, miles y miles de médicos en todo el mundo que hemos terminado la carrera, especializados, todo. O sea, le digo a los chicos que se puede. Yo tengo a veces alumnos de la facultad de acá que pasan por el lugar, por el consultorio donde yo estoy, y varios, ¿no es cierto? Así, a ellos yo les hablo, no solo me centro en lo que hay que enseñarles, sino en el resto, claro, en la parte social y en la parte espiritual también, incursiono en eso. Claro. Para que vean que la mano de Dios nos eligió a nosotros. El caso es del apóstol Lucas. Sí, que era un médico. Era el médico, el amigo, el compañero del apóstol Pablo que le acompañó en todos sus viajes. Y él hacía su parte y el apóstol Pablo la otra parte. ¿No es cierto? Y fue elegido, venía de una familia de alto nivel, ¿no es cierto? Greco-romano. Y él así terminó en la humildad para predicar el evangelio y sanar enfermos en lo físico. Claro. Y Dios le dio la gracia para que en la parte espiritual también. Y ahí es el ejemplo, así que nosotros podemos cuestionar nada al médico. Sí. Y último, ahora sí. Cuando orás por milagros, sí, quizás
lo haces con una persona porque ya dispuso su corazón y bueno, vamos a orar por esta situación, o lo haces más íntimo, es Señor, sana a esta persona. ¿Cómo orás eso? Sabiendo un poco todo, ¿no? La parte, claro, las cosas que tienen que suceder para que eso sea un milagro. Me ubico ante el paciente en cuanto, como dije hoy, a la ideología, porque algunos vienen católicos, claro, bueno, distintos tipos de denominaciones. Entonces a algunos les digo, si puedo orar, algunos se sorprenden, un médico que ora. Claro, claro. Pero a mí no me interesa porque eso es lo que tengo que demostrar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿crees en Dios? Le digo primero, me dice, sí. Entonces me deja que ore por vos. Entonces ahí sí oro, pidiéndole a Dios, ¿no es cierto?, que interceda ante lo que realicé ese día, porque entiendo que es obra de Él. Claro. Entonces, y que se produzca la sanación de tal o cual persona, lo nombro a la paciente. Claro. Y bueno, seguirás, a lo mejor toma esas palabras. Claro. Es más, había una vez, anecdótico, ¿no? Como testimonio de las cosas de Dios, había una señora, una chica, joven, pero casada, ya como 9 años sin poder tener hijos. Entonces Gabriel es de casa de reconciliación. Sí. Viene y me dice, queremos tener, bueno, le hago hacer todos los estudios y veo que está todo en condiciones de tener un hijo, ese matrimonio. Entonces le digo, mira, te voy a dar esto, algo simple. Sí. Dentro de la ginecología, algo simple, el inductor de la ovulación. Y le digo, mira, vas a tomar esto así, 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 así. Y le digo, y ahora te vas a quedar embarazada, le dije. Le dije. Le di la receta, se fue. A los 3 meses viene con un test positivo. Me dice, buen día, doctor, ¿cómo le va? Usted me va a matar. ¿Por qué? Porque no hice lo que usted me dijo. Bueno, esas son decisiones tuyas, le digo. Yo te doy si vos... Pero ¿sabe qué? Tomé de la palabra que usted me dijo. Cuando usted me dijo, ahora te vas a embarazar, entonces me apropié de esa palabra y dije, esto es para mí. Wow. Tremendo. Pero no tomé su remedio, no compré el medicamento. Y bueno, gracias a Dios, le dije. El medicamento era una ayuda. Claro. Pero acá se ve la mano de Dios. Gloria a Dios, le dije. Está bien, ¿qué te voy a decir? Como ese, muchísimo. Claro, claro. Como esos casos, muchísimo. Que te alegran. Claro. Gracias, Pedro, por el tiempo. Por favor, estamos cuando buena charla. Siempre hay de estas cosas. Y siempre ruego que mis colegas, donde quieran que estén, se acerquen a Dios. Porque como dije en principio, somos tocados por la mano de Dios. Tenemos que cumplir la obra de Él, aunque sea recetando todos los días, porque sabemos que Él va a orar ahí, claro, y se va a cumplir la sanación del paciente. No por grandeza nuestra, sino por la mano de Dios. Así es. Bueno, gracias. Por favor.